Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrevista con Diego Rosarín y hoy nuevamente estamos de gala para una entrevista que la verdad es que promete bastante, me emociona bastante. Tengo el gusto de entrevistar al expresidente de Ecuador, Rafael Correa. ¿Cómo estás? Un honor, Diego, estar contigo. No, al contrario, la verdad es que un placer. Ya había hecho un par de videos, interpretaciones, me había acercado un poco a la realidad ecuatoriana y obviamente a tu trabajo, a tu legado, que creo que habla también mucho por sí solo. Y la verdad es que me emociona mucho, te agradezco mucho por el espacio y la oportunidad No, de gracias a entrevistarte. ti. Estoy honrado. Es un honor estar en tu programa, ¿no? No, Que digas eso. además es de altísima calidad, y te lo digo sinceramente. Te agradezco bastante. Una persona muy preparada, muy ilustrada, muy coherente. Rafael, voy a tratar de sostenerme porque suelo hablar demasiado, entonces la verdad es que vinimos más que nada a escucharte a ti y me gustaría proponerte que fuéramos de lo general a lo particular. ¿A Como qué me refiero prefieras. con esto? Mucho de mi público pues, es de diferentes países hispanohablantes principalmente, pero es gente que tiene un interés particular no solo por la política también, sino por la filosofía. Y yo creo que hacen falta espacios donde las figuras públicas, como es tu caso, puedan expresar sus opiniones y también sus fundamentos políticos. Porque parece que hoy en día como que lo que maneja el discurso político pues es la grilla, el chisme, el chiste, como que todo lo vulgar y malo y hemos olvidado un poco. Entonces, aprovechando ese espacio, quería preguntarte específicamente un concepto que creo que es central para el discurso político tradicional, que es el concepto de libertad. ¿Qué significa la libertad para ti y qué juega para ti la libertad en un ámbito político? Bueno, la libertad es un concepto fundamental y nos hemos dejado robar de la izquierda ese concepto por parte de la derecha. Pero para la derecha, sobre todo para la derecha neoliberal, la libertad es la no intervención. Sí. Que el pez grande se coma al pequeño, que el luchador de 300 kilos masacra al de 100 kilos sin árbitro. Claro. Eso no es libertad, pues. Es la libertad de lobos para matar a todas las ovejas, ¿no? Sí. Para la izquierda, la libertad debe ser la no dominación, la libertad republicana de Petit, la no dominación. Y para eso necesitas capacidades, necesitas derechos efectivos. ¿Cómo definimos los derechos efectivos? Tener el derecho formal, pero también la capacidad para ejercer ese derecho. Claro. Porque ¿de qué te sirve tener el derecho a leer cualquier libro y eres analfabeto? Tienes que tener la capacidad de leer libros e incluso de comprar libros o al menos acceder a esos libros. Entonces esa es la trampa también del neoliberalismo, ¿no? No, este régimen prohíbe leer libros y es un régimen opresor. Claro, pero un régimen que permite leer libros y tiene a su gente analfabeta es igual de opresor. Entonces, nosotros debemos defender la verdadera libertad, que es la no dominación y el ejercicio de derechos efectivos que implica derechos formales y capacidades para ejercer esos derechos. Claro, y creo que es muy evidente lo que dices, porque en Estados Unidos está esta fantasía de cualquier pueda ser presidente de Estados Unidos, pero siempre son hombres blancos anglosajones millonarios. Aun cuando Y son herederos negros y son normalmente. mujeres, son blancos hombres herederos, claro, sin duda, ¿no? Como que hijos del nepotismo y de los privilegios estructurales. Concuerdo contigo, de hecho, no sé si sea prudente mencionarlo, pero tu definición de libertad parece mucho al concepto espinosista de libertad. Spinoza hablaba de la libertad en ese sentido, de que la libertad muchas veces es la ignorancia de las causas que nos condicionan. O sea, es como que cuando no sabemos todos los límites que tenemos, nos creemos libres. Pero en el momento que tratas de ejercer la libertad, te das cuenta que no era una libertad fáctica, era una libertad puramente metafísica. Pero también las expectativas adaptativas, como llamamos en economía y en psicología, ¿no? Te maltratan, y cuando te dejan de maltratar, eres libre. ¿Me explico? O sea, cuando contraste. te condicionan, te ponen opciones limitadas, escoger entre un salario de miseria o el desempleo y eres libre. Claro. No, te están sometiendo. Sin duda. La libertad es poder elegir la mayor cantidad de opciones legítimas, de acuerdo a tu voluntad. Y para eso te insisto, no solo necesitas los derechos formales en los cuales se queda el liberalismo, ¿no? Sino tener las capacidades para ejercer esos derechos y lo que yo llamo derechos efectivos. Claro, poder ejercerlos realmente en el mundo real. ¿Y tú crees que, háblame un poquito más a lo que te refieres con cómo la izquierda ha equivocadamente o desacertadamente no se ha apropiado de ese concepto? O sea, ¿cuál sería tu crítica hacia la izquierda en su aproximación hacia la libertad hoy en día? Bueno, la izquierda ha enfatizado sobre todo la justicia, y es correcto. No puede haber verdadera libertad sin justicia. De hecho, en regiones tan desiguales como América Latina, solamente por medio de la justicia alcanzaremos la verdadera libertad, una razonable igualdad de oportunidades y razonable acceso a iguales capacidades básicas. Entonces, solamente por medio de la justicia lograremos la verdadera libertad. Pero el término libertad, que todo ser humano quiere, que atrae a toda persona, ¿no? Lo hemos dejado un poco de lado. Se lo hemos cedido a la derecha, cuando la derecha, su
su concepto de libertad, como te decía hace un momento, la no intervención Sumisión. es la mejor forma de sumisión, de explotación, la libertad del lobo suelto entre las ovejas. Sin duda. Fíjate que hay un filósofo italiano que se llama Diego Fusaro, muy bueno, te lo recomiendo, y él habla de la esclavitud asalariada. O sea, habla un poco de este concepto que tú determinas de cómo la gente realmente se siente libre, pero sus opciones son terribles. O sea, escoger entre morirte de hambre y tener 3 empleos miserables no es realmente un concepto de libertad. Ahora quería preguntarte un poco sobre el término democracia, porque me parece que la democracia ha sufrido mucho los últimos años. O sea, ya está muy erosionada, sobre todo en los jóvenes se habla de la democracia y hay estudios que lo comprueban esto, que generaciones anteriores, los Xers y los Boomers, todavía tenían un cierto respeto por la democracia, pero ya los millennials no creen en el poder de su voto. ¿Cuál sería tu lectura de este término democracia? O sea, ¿qué significa para ti la democracia y qué significa hoy en día la democracia de manera práctica? La democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo. Es decir, la única legitimidad del poder político es el bien común y con el sistema democrático ese poder político se elige a través de una serie de condiciones, elecciones periódicas, universales, transparentes, con reglas preestablecidas, llamadas de Estado de Derecho, porque uno cree que solo son las elecciones. Debe haber reglas preestablecidas para que no sea la conveniencia coyuntural del más fuerte, el que más votos tiene. Yo creo que es el sistema menos imperfecto, pero el gran desafío de América Latina es convertir ese sistema en instrumento de desarrollo, no quedarnos en la democracia. Y somos los campeones algunas veces de democracia que llamamos democratismo, ¿no? O se acerca más a la oclocracia, es decir, al gobierno, al sistema político del tumulto, de la masa sin conciencia colectiva. Y eso es peligrosísimo para cualquier colectividad y en función del desarrollo. Entonces creo que es el sistema menos malo, pero el desafío latinoamericano es convertir esos sistemas democráticos en instrumentos de desarrollo. Y por ahí puede venir el desencanto regional, aunque es un desencanto mundial, con el sistema democrático porque no ha logrado proveer, ¿no?, las condiciones materiales adecuadas para la población, en el caso latinoamericano. Y a nivel mundial incluso yo veo un poco de parecido la coyuntura actual con los años 30, con la Gran Depresión. Sin duda. Cuando la gente estuvo decepcionada con la democracia, se creyó que los sistemas democráticos eran un fracaso y surgió el fascismo italiano, luego el fascismo alemán, como respuesta al fracaso de la democracia. Presidente, aprovechando el tema de la democracia, que me parece sumamente relevante y de verdad que le agradezco la opinión, pues un poco la crítica que se hace recurrentemente, pues es de esta frase, ¿no? Que se dice Hegel, luego Engels y luego Marx la repite, que los eventos históricos suelen suceder 2 veces, primero como tragedia y luego como farsa, ¿no? Y el caso de lo que tú mencionas del 2029, del 1929 y lo que estamos viendo ahorita en 2025, el regreso de este protofascismo en respuesta al fracaso de la socialdemocracia, creo que tiene una serie de similitudes históricas muy interesantes y da para un análisis muy profundo. Pero a su lectura, pues también, más bien, una lectura sería esta: una izquierda que promete de más y entrega de menos produce los movimientos protofascistas. O sea, casi históricamente de manera recurrente pasa esto. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, el ascenso de Obama, que produce el primer Trump, y luego el fracaso de Biden, que produce un segundo Trump, está muy relacionado a lo que comentas, que es el hartazgo de la democracia como supuestamente el sistema político que resolvería los problemas de la base trabajadora, produce una serie de descontentos en el cual el populismo de derecha capitaliza para perpetuarse en el poder. Entonces, o sea, ¿cuál sería? ¿Hay más similitudes entre aquel evento de 1929 y lo que estamos viviendo ahorita en el 2025? Yo creo que hay muchas similitudes, pero creo que el caso estadounidense y en general el primer mundo es diferente al caso de los países en vía de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, ahí hubo procesos progresistas de izquierda muy exitosos en América Latina. La época de oro de América Latina fue del 2002 al 2014, cuando Sudamérica se llenó de gobiernos de izquierda y éramos el ejemplo a nivel mundial. Había una crisis internacional, la crisis de las hipotecas subprime del 2008, Estados Unidos decrecía o tenía problemas para crecer, Europa decrecía, muchos países, América Latina crecía, reducía pobreza, reducía desigualdad, teníamos mayor presencia en el mundo, lograba proveer a su población, a gran parte de su población, de servicios que jamás habían tenido. Pero lamentablemente, muchas veces el éxito de la izquierda es su propio fracaso. Es su fracaso. ¿Por qué? Porque esa gente que rescata de la pobreza y se vuelve clase media, ya no empieza, ya rechaza un discurso pro pobre y empieza a pensar como el rico, como el opresor. Mira cuando destituyeron a Dilma Rousseff en 2016 en Brasil. Yo estaba viviendo allá, de hecho. Bueno, ¿cuántos
¿Cuántas decenas de millones de brasileños salieron de la pobreza gracias al gobierno de Lula y parte del gobierno de Dilma? Decenas, más de 30 millones. Es correcto. ¿Dónde estuvieron esos 30 millones cuando dieron el golpe de Estado? Entonces es un problema, un dilema que tenemos, porque caen en los cantos de sirenas de la derecha y sufren de pobreza aspiracional. Están mucho mejor que antes objetivamente, o también se llama pobreza subjetiva, pero frente a lo que aspiran, ya no aspiran llenar la olla cada día, y eso es muy poco. Sí. ¿Ya? Ahora aspiran vacaciones en Estados Unidos, en Miami, cada año, y eso lo ven más lejano. Entonces sienten frustración, y ahí puede venir también ese apoyo, y también por un poco de moda, por un poco de snobismo, a estas posiciones extremistas que no creen en la democracia, que son posiciones polarizantes, diríamos fascistas, ¿no? Claro. El caso de Estados Unidos y Europa es un poco diferente. Esto es fruto del temor. El temor que tienen, por ejemplo, en Europa de la migración. Sí. Y en Estados Unidos también. Y la derecha sabe explotar muy bien aquello. Y en consecuencia la gente dice, bueno, esto va a ser una catástrofe, como el fascismo en los 30. Se inventaron enemigos, los gitanos, los judíos, los comunistas. Acá son los inmigrantes, ¿no? Entonces hay que romper la democracia, hay que romper derechos humanos, lo que sea, para sobrevivir. Porque hay un bien mayor, sobrevivir, y apoyan cualquier populista de derecha y dejan de creer en el sistema democrático. Sí, sí, me parece, da para muchísimo el tema. Yo creo que seguramente nos quedaríamos platicando horas, porque además también justo muchos filósofos nos ayudaron como a entender cómo evitar que nadie quiere que se repitan estas catástrofes históricas. O sea, son probablemente los momentos más oscuros de la historia de la humanidad, y de nuevo vemos este coqueteo cada vez más abierto, sin máscaras, sin tapones, en donde la gente tiene menos vergüenza de expresar estas expresiones que deberían de ser. No, antes la estupidez daba vergüenza, ahora da palestra. Sí, eso es un problema muy grave. No, claro, se han perdido los valores, está todo alterado. No, al contrario. La mayor estupidez ya no da vergüenza, da palestra. Te entrevistan para que hables de estupideces. No, o sea, ver, por ejemplo, el Elon Musk y el saludo que hizo con Donald Trump es una catástrofe generacional. O sea, es un fracaso generacional, ¿no? Pero el mismo Elon Musk, puede ser el hombre más rico del mundo, un innovador, pero claramente es un tipo que tiene un problema psicológico grave. Sí. No tiene inteligencia emocional, tiene problemas de relacionamiento, y ese tipo que esté sirviendo de líder es tremendamente grave. Sí, y no es inocuo. Digo, su papá estaba en la Liga Anticomunista, era dueño de una mina de esmeraldas, viene de un estado de apartheid. O sea, no es inocuo. Aparte, también mientras te escuchaba, me pareció muy interesante la manera como planteabas la problemática, ¿no?, de la clase baja que sube a clase media gracias a políticas públicas que favorecen a la clase trabajadora, y en el momento que suben de clase abandonan esos valores, o más bien desarrollan una nueva conciencia de clase que pareciera ser reflejo de sus condiciones materiales y su relación con los medios de producción, ¿no? Entonces, de nuevo, como que es raro, porque muchas de estas cosas de la filosofía no son superadas. Por algo existe todavía el fantasma de muchos de estos filósofos. Más que filosofía, es psicología social. Y tiene que ver con la naturaleza humana. A ver. Entonces, que tú obtienes algo más que el resto y quieres diferenciarte. Sí. Y eso es muy, muy fuerte, muy presente en el caso latinoamericano, sobre todo en nuestras élites. ¿Ya? El bienestar de nuestras élites es la diferenciación. A nuestras élites tú les propones ser 3 veces más prósperos, pero igual al resto. Prefieren ser 3 veces más pobres, pero desiguales al resto. Continuar con la verticalidad social, creerse superiores, diferenciarse, etc. Claro. Y lamentablemente eso también pasa un poco con la clase media, a lo cual hemos llamado, esto es de Rafael Tong, un pensador, un autor argentino, el síndrome de Doña Florinda. ¿no? Claro. No sé si ha visto el programa del Chavo. Estamos en México. Se llama el síndrome de Doña Florinda, ¿no? Una mujer que estuvo en una situación económica social un poquito más alta que el barrio, que el resto del barrio, y ya empezó a maltratar a los pobres obreros, don Ramones, malcriar a su caprichoso hijo Kiko, llamar a los más pobres chusma y querer simpatizar y acercarse al capitalista bondadoso don Barriga, ¿no? Al dueño de los inmuebles, ¿no? Al dueño del barrio. Sí, justo lo estaba pensando. Y fíjate que, digo, es raro, ¿no? Bueno, citando a Freire, ¿no? Freire decía que si la educación no es emancipadora, el sueño del oprimido es volverse al opresor, que es mucho lo que pasa con el síndrome de Florinda. Y hay un chiste muy bueno. Y algo muy duro y muy triste. Sobre todo cierta izquierda no pelea contra la explotación. Claro. Pelea por ser ellos los explotadores. Sin ese es otro problema latinoamericano. No sabemos manejar el poder. Dale poder a cualquier latinoamericano, derecha o izquierda, se crece. Con excepciones de siempre. Dale charretera, pero dale sindicatos fuertes también. Y no es para defender derechos, es para imponer privilegios. Claro. No es para defender el bien común, es para imponerse frente al bien común.
Sí, claro. Acaban perpetuando las mismas asimetrías de poder, ¿no? Hay un chiste que me gusta mucho que refleja esto muy bien, que explica lo que decías. Que, también chistes, oye, un chistecito. Ya vi que te gustan, también voy a contar. Porque antes de empezar el programa, empecé a contar chistes y casi me expulsan del programa. No, ¿cómo casi cancelé el programa. Acá los chistes son no solo bienvenidos, sino que son casi requeridos. Bueno. O sea, los chistes dicen mucho. Yo, aparte soy de escuela Así freudiana, los chistes Así dicen es. mucho. Sí, sí, sí. Y los chistes sobre sociedades dicen muchísimo. Ah, claro. Y lo más triste es un país que se ríe de su propia tragedia. Bueno, pero es que cristalizan algo del comportamiento humano. Lo cual reflejan muy bien sí. los problemas. Bueno, a un esloveno le decían de que, oye, yo te voy a cumplir el deseo que tú quieras, pero lo que tú me pidas, yo le voy a dar el doble a tu vecino. Y el esloveno dice, sácame un ojo. Te insisto, grafica muy bien cierto comportamiento. Sí, ¿verdad? Como que cristaliza muy bien ese aunque es un ejemplo extremo, ¿no? De fantasía, puede aplicarse más moderadamente a muchos aspectos de la realidad latinoamericana. Cualquier coincidencia con la realidad, ¿no? Pero bueno, o sea, yo prefiero bajar al otro antes que estar mejor yo. Sin duda. Mi satisfacción es ver al otro que se destruye. Claro, peor y eso en política es terrible. Y eso es lo que predomina en política latinoamericana. Sí. No busca superar al otro siendo mejor que el otro, sino hundiéndolo. Y aquí yo creo que da para justo el tema que también quería conversar un poquito contigo, ya hablando específicamente como de, bueno, cómo se aplican estos valores y estos conceptos a la política en sí. Y antes en cámara mencionaste un concepto que para mí es un concepto fundamental, que es el concepto de progreso, el concepto de desarrollo. ¿Qué significa para ti o cuál es la importancia del progreso y el desarrollo dentro de la política? Mira, es que nuevamente, ¿no? Para cierta y clara verdad, desarrollo es desarrollismo, crecimiento económico. Entonces un capitalista tan solo que trata de mitigar el sistema explotador. Por el amor de Dios. O sea, si no mejoramos eficiencia, productividad, técnicamente productividad total de los factores, jamás superaremos el subdesarrollo, jamás tenemos bienestar, se necesitan condiciones materiales. Y América Latina necesita crecimiento económico para garantizar derechos. La izquierda es campeona en firmar derechos, establecer derechos formales. Pero si no tenemos las condiciones materiales para garantizar esos derechos, ¿de qué nos sirve? Entonces, no solo la izquierda, yo creo que esta debe ser la obsesión de todo político auténtico, de todo político bueno latinoamericano. La obsesión debe ser superar 200 años de su desarrollo. 200 años ya son suficientes, pero eso casi nadie te habla. Te habla de ganar la próxima elección, tener un puestito, obtener la comisión tanto en asamblea, ver cómo logras mayoría, y nadie te habla a largo plazo la necesidad de superar definitivamente el subdesarrollo, y eso implica crecimiento económico bueno, con cuidado del medio ambiente, pro pobre, con equidad, pero crecer. Sin duda. Fíjate, me recuerda la frase de Deng Xiaoping, ¿no? De que enriquecer es glorioso. O sea, Deng Xiaoping decía esto y decía que después de un siglo de humillación, nuestra meta como Partido Comunista Chino es desarrollar una república que supere en todos los sentidos la mayor expectativa del pueblo chino. Pero mira, nadie ha descubierto forma más digna, ¿no?, de superar la pobreza que generando empleo productivo. Claro. Y la izquierda no te está hablando de eso. Hoy en día es verdad. Se queda en la justicia, en los derechos, correcto. Y la base material para garantizar todo aquello, ¿dónde está? Es correcto. ¿Y cuál sería un poco tu aproximación hacia este concepto de desarrollismo, progreso? O sea, ¿cuál sería la manera en cómo, por ejemplo, hoy se habla mucho de la distinción entre la industria privada, la industria pública, la industria híbrida, los sectores productivos contra los sectores improductivos, las industrias simples con commodities, las industrias complejas, participar o no, comprar ese diferencial de tecnología o adquirirlo a través del desarrollo? O sea, entremos un poquito más en la dinámica del desarrollo económico. O sea, ¿hacia dónde sería la dirección adecuada? Pensemos un poco la historia. A ver. ¿Ya? ¿Por qué en la carrera hacia la hegemonía mundial, si ustedes quieren, prevaleció el capitalismo liberal frente al colectivismo, frente al socialismo de la Unión Soviética? Porque pudo proveer mayor adelanto tecnológico. Correcto. Porque hasta antes, cuidado, después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo quería ser comunista, porque el gran vencedor de la Segunda Guerra Mundial no fueron los americanos, como dice Hollywood, fue la Unión Soviética. Y estaba ganando la carrera tecnológica, lanzó el primer satélite y muchísimas cosas. Pero en los años 60 claramente comenzó a prevalecer el capitalismo liberal en cuanto a desarrollo tecnológico, innovación, etcétera, hasta que colapsó la Unión Soviética. Ahora hay un sistema que está desafiando al capitalismo liberal y lo está venciendo en innovación y en desarrollo tecnológico, y ese es el sistema, ese es el eclecticismo chino. Sí. ¿Okay? Entonces, te estoy dando la respuesta. Necesitamos desarrollo tecnológico, la base del crecimiento a largo plazo, la base de mayor productividad, mayor eficiencia, hacer más con menos. Claro. ¿No? Y la izquierda debe hablar de eso. Y debemos sentar las bases para eso. Y la base fundamental para eso es el talento humano. Sin ¿no? duda. Investigación, de desarrollo y ese espíritu innovador que no tiene por qué ser de la derecha. Ellos lo hacen por el fin de lucro, ¿no? Pero otro lo puede hacer por el fin de trascender, de ayudar a los demás, el bien común. No hay que menospreciar la naturaleza humana. El ser humano es un ser gregario. Su supervivencia ha sido que actúa en conjunto,
coordinando sus acciones. Entonces, esa en verdad ha sido la supremacía y por qué sobrevivió el Homo sapiens a especies más fuertes y tal vez más inteligentes que él. Colaborar. Porque supo colaborar, es la cooperación, no la competencia. Pero debemos hablar de generación de ciencia, tecnología, innovación, para mayor productividad, con ello lograr mejores bases materiales y mejores niveles de vida. Desde un punto de vista de izquierda, progresista, con justicia, dignidad, con equidad. Pero hay que hablar de productividad, de eficiencia, de desarrollo tecnológico. Claro, y me parece también muy importante lo que menciona, sobre todo porque los intentos socialistas del siglo XX, principalmente en América Latina, dado que no hicieron el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas, quedaron susceptibles a las sanciones económicas. Y esas sanciones económicas pues, hicieron que colapsaran todavía más rápida o que el dolor social fuera todavía mayor, lo cual hace susceptibles a las revoluciones de colores, a las intervenciones, al fondeo de partidos que someten sus intereses a los intereses internacionales. Y sabes que uno de mis colegas de investigación en el tema de filosofía política trabaja en el Banco de Desarrollo de BRICS en China, es un brasileño que trabaja con Dilma Rousseff, de hecho se llama Elías Rabur. Y Elías es el académico que yo más respeto en el término de mapear lo que es el modelo chino. Y hoy el término académico reconocido es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. Es el término académico que la gente usa para referirse a China, ¿no? Refutando el concepto de ¿es socialismo de mercado o es un capitalismo de Estado? O sea, refutando como esas dicotomías simples, más bien el término académico es nueva formación socioeconómica. ¿Por qué? Porque tiene suficiencia de tecnología política nueva para justificar el término nueva formación socioeconómica. Pero claramente tiene una orientación socialista por los propios valores del Partido Comunista Chino y los 50 artículos de la Constitución que son casi sacados del marxismo. Pero me gusta que lo que mencionas, y muy adecuado a la realidad material china, que es el enfoque hacia la productividad, a la innovación y hacia el beneficio para la clase trabajadora. ¿Por qué le tiene miedo a la izquierda hablar de aquello? Ahí está el ejemplo chino, el mayor éxito de la historia de la humanidad en reducción de pobreza. 800 millones de personas. ¿Y en cuántos años? 40. ¿no? Sí, y es un sistema muy pragmático, porque tienes planificación central, tienes regulación central y donde el mercado funciona mejor, deja que funcione. Exacto. Pero siempre controlado por la sociedad, es decir, el mercado en función de la sociedad, siempre. No la sociedad en función del mercado. Eso es lo que Deng Xiaoping, o sea, no ese, importa qué color sea el gato. Y ese es el gran debate ideológico. Nadie en el siglo XXI puede negar el mercado. Claro. Pero una cosa es el mercado como amo y otra cosa es el mercado como siervo. Sin duda. Bueno, Deng Xiaoping decía, el mercado es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Tal cual. No, también decía, no importa el color del gato. Mientras case ratones. Lo importante es que case ratones. Y que sus ojos sean rojos. Que esa es la tercera parte de la frase que poca gente sabe. Leyendo el librito de Mao viene ahí y que sus ojos sean rojos. Entonces, bien formado. Pero entonces, pasando a la siguiente, porque me gusta mucho el tema de la innovación, porque además también China hoy es el que tiene el mayor número de artículos científicos por año. Entonces, ¿cómo pudiera hacer la izquierda para no abandonar sus virtudes humanistas, por decirlo así, o de justicia, como decías, pero sí comprometerse con un camino de desarrollo? O sea, ¿cuál sería el llamado? Porque no hay contradicción, por el contrario, hay complementariedad. Hablamos de distribución, de equidad, pero ¿qué va a distribuir si no hay producción? Claro. ¿Ya? Entonces, tenemos que hablar de transformar la base material precisamente para garantizar derechos. Y ahí viene la parte ideológica, ¿no? Crear una parte material respetando derechos humanos, respetando derechos del trabajador, respetando la dignidad humana, un crecimiento pro pobre. Yo creo que el primer paso de cualquier justicia social es lograr alcanzar una sociedad de no pobres y que la política económica en países en vías de desarrollo como los nuestros debe medirse sobre todo por cuánto reduces la pobreza absoluta, sobre todo la pobreza absoluta, pero en general toda clase de pobreza. Pero ese crecimiento, ese desarrollo de base material va a ser con justicia, con dignidad, con equidad. Y ahí viene el componente, sobre todo ideológico. Sí, sin duda. Mira, la verdad es que también había otros temas de cuestión geopolítica que me gustaría platicar contigo, pero los voy a pasar así rápidamente. Creo que China ya platicamos un poco, que creo que estamos alineados en opinión. Me gustaría saber un poquito tu lectura de la situación de la guerra entre Ucrania y Rusia en este momento, ¿no? Y dada la nueva llegada de Trump, o sea, ¿cómo ves ese conflicto? Mira, yo no voy a justificar la invasión rusa y Ucrania, pero claramente hubo provocación. Claramente hubo rompimiento de todos los acuerdos, que la OTAN no podía extenderse hacia el este, porque era una amenaza. El equilibrio atómico se basa en la destrucción mutua asegurada, MAD en inglés, Mutual Assured Destruction. Assured Destruction, yes. ¿No? Entonces, destrucción mutua asegurada, MAD. Y cuando vas a poner misiles en la frontera de Ucrania, eran como los misiles cubanos, ¿no? Y que por eso casi hay invasión de Estados Unidos. Es jaque mate, es un jaque mate. Entonces no lo podía permitir Putin. Claro. Yo creo que debió insistir en otras esferas, debió buscar otras alternativas. No justifico la invasión, pero claramente hubo una provocación. Y permanente
no de unos meses, de muchos años. Sí. ¿Y te parece que la llegada de Trump ahora al poder va a llevar un nuevo tipo de negociación? O sea, porque Trump prometió, ¿no?, resolverlo en un día, y ahora ya hay intentos de negociación. ¿Hacia dónde te parece que va el conflicto? Sí, yo creo que Trump, una de las cosas positivas, pocas cosas positivas que ha llegado al poder, es que puede finalizar el conflicto Ucrania-Rusia. Él es cercano a Putin. Sí. Los republicanos, más que por pacifistas, por convicción, por tacaños, no les gusta involucrarse en conflictos extranjeros. Pat Buchanan decía, la única guerra que debíamos pelear fue la guerra de independencia. Y ya. Ni primera, ni segunda guerra mundial, nada. Sí, sí, Entonces, no son como los demócratas que les encanta intervenir en todas partes del mundo. Entonces, yo creo que Trump, con su pragmatismo, más allá de su multitud de efectos, podría, de hecho creo que lo va a lograr por su cercanía con Putin, con los líderes en conflicto, podría lograr la paz entre esos dos países. Ojalá. Sí. Y ahora el siguiente conflicto que me gustaría, bueno, que este ni siquiera califica como conflicto, más bien el genocidio del pueblo palestino. O sea, ¿tú crees que...? Sí, eso no es conflicto, eso es masacre. Sí, es masacre, sin duda es genocidio. ¿Y qué crees que pueda pasar ahora con Trump en el poder? Porque AIPAC sigue sumamente fuerte y aquí la verdad en es que cambio tanto... soy más pesimista, ¿no? Porque, ¿Sí? Porque los judíos manejan Estados Unidos. Sí, sí, sin duda. O sea, no es que Israel es un estado más de Estados Unidos, parece que Estados Unidos es un estado más de Israel, una provincia más de Israel. Entonces, es impresionante, la perspectiva con respecto a Israel, cómo existe el apoyo en el Partido Demócrata, Republicano para cualquier abuso del gobierno, porque no es el pueblo israelita, no, el pueblo del gobierno de Israel. Entonces ahí tengo mayores dudas, ¿no? Ya. Ojalá que la paz que se ha firmado sea estable, pueda perdurar en el tiempo, pero ya hay un pueblo masacrado, ya hay un genocidio. ¿Quién responde por todo eso? ¿Y quién garantiza que en el futuro no va a ocurrir lo mismo? ¿No? Claro, incluso... Y se permita lo mismo, como se permitió esta vez. Sí, incluso es preocupante que ahora a lo mejor puedan irse contra West Bank y contra Cisjordania, o sea, porque de verdad... Por los demás territorios. Sí, por los demás territorios, porque digo, la intención clara que tienen ellos como colonos... Lo ha dicho, Netanyahu lo ha dicho claramente, ¿no? Ellos quieren colonizar completamente el territorio. Sí, sí, sí. Ahí la verdad es que sí es una catástrofe. Y enfocándonos específicamente en el ascenso de Trump o en el regreso de Trump al poder, son muchas preguntas, pero una específica que me gustaría escucharte, sobre todo por la derecha latinoamericana, que suele ser tan pro-trumpista, tiene estos matices como de discurso libertario, aunque seguramente no lo entienden, cuando realmente solo les encanta el sabor a suela de botas, que esto es como la descripción de la política de la derecha latinoamericana, es que están enamorados del sabor de la suela de la bota. Pero ¿cómo pueden conciliar la derecha latinoamericana supuestamente defender el libre mercado y defender a Trump, que claramente es un proteccionista, o sea, que es un soberanista, proteccionista, nacionalista? O sea, ¿cómo se hace esa locura? ¿Seré yo el esquizofrénico? No, una mezcla de ignorancia, novismo. Mira a Milei abrazándose con Trump y tienen diametralmente criterios... Y lo pusieron contra la pared. Opuestos. Sí, en cuanto a comercio, por ejemplo, Trump es proteccionista. Claro. Y cuidado, yo en el lugar de Trump probablemente sería también proteccionista. Sí, porque cuando mis empresas se están yendo a la India, a China, buscando mano de obra más barata, y después me mandan esos productos a Estados Unidos, cuando perdieron puestos de trabajo, hicieron tanto daño, bueno, yo les pongo aranceles también. Obvio. Y evito que se vayan. Claro. ¿No? Pero en todo caso, esa es la antítesis del pensamiento de Milei, que se cree libertario, aunque no sé si entiende bien esa palabra. En lo económico se expresa en el anarcocapitalismo de Murray Rothbard. Sí, pero creo que ni lo ha leído el pobre hombre. ¿no? Ni lo ha leído. Ojalá entonces, que no, y va a abrazar a Trump, que es proteccionista. Entonces, se trata de mucha ignorancia, mucho esnovismo y mucho entreguismo. ¿no? Te ven ahí una derecha, un líder derecha, entonces ya se van a poner de alfombra, y en la derecha hay diferentes vertientes, y la vertiente de Trump es totalmente diferente en el caso de Milei, ¿no? Claro, sí. La vertiente de Milei. Y luego lo otro que me parece también irreconciliable es esta noción de, no, es que defendemos los valores tradicionales familiares. Entre Trump y Elon Musk tienen 8 esposas, 14 hijos en 13 países. Y la acusación de agresión sexual y todo aquello. O sea, ya uno no sabe si reír o llorar. Exacto. Sí. O sea, me parece muy raro eso. Y a ver, y aquí pregunta. Es que como son anti-gay, contra el aborto, bailaron YMCA son los valores familiares, y el resto, el respeto a las mujeres. Abrieron una ceremonia con YMCA, que es el himno gay de hace 45 años. O sea, no, de verdad no entiendo, ¿eh? O sea, sinceramente yo veo todo esto y digo, bueno, o sea, en la cabeza de alguien hará sentido. Pocas cosas que hay que reconocer a Trump, que no trata de disimular, se presenta como es. Claro. Yo le he dicho, yo soy un mujeriego. Sí. Y ahora que nos digan que respeten los valores familiares, estamos locos. No, es absurdo. Sí. Y ahí, ¿será un poco el efecto de la propaganda o cuál es tu lectura? O sea, haciendo la pregunta más clara, discúlpame. La pregunta clara sería, ¿cómo ha hecho la derecha para canalizar el desánimo de la clase trabajadora para transformarlos en votantes en contra de sus intereses? Porque no es necesariamente en contra de sus intereses, han hablado en función de sus intereses. Trump le dijo a los blue collar, yo voy a defender sus puestos de trabajo.
Pero, voy a evitar que inmigrantes vengan a quitarle esos puestos de trabajo, voy a evitar que las empresas se vayan a otro país y que desaparezcan esos puestos de trabajo. Le está hablando a la clase trabajadora. pero es un poco hipócrita en práctica, porque por ejemplo estuvo el debate de la visa HB1, donde él salió a defender a Elon Musk, donde Elon Musk decía, no, para los puestos de alto valor como los ingenieros sí queremos permitir que vengan. Bueno, es que eso es lo que han hecho ellos, es lo que practica Suiza, ¿no? Claro. Una migración muy selectiva en función de sus intereses. Claro. Pero está hablando pues esa clase trabajadora, pues un ingeniero del extranjero no le va a hacer competencia a un trabajador sin preparación universitaria, etcétera, ¿no? Claro. Entonces no hay problema en ese sentido. Pero que venga un migrante a disputarle el puesto a un trabajador, a un blue collar, estadounidense, sí hay un problema. Ya. Y eso es a eso se refirió Trump. Entonces, ¿te parece que lo que está prometiendo Trump a la base trabajadora americana es quitar los latinos inmigrantes de los puestos blue collar, o sea, de los puestos de bajo costo, y ahí dejar a los americanos y seguir permitiendo la migración? Está diciendo a la clase trabajadora estadounidense, voy a proteger sus puestos de trabajo. Y le está diciendo a la clase media, no necesariamente clase trabajadora, voy a proteger su seguridad porque la delincuencia viene de los migrantes y se crea un enemigo común ficticio, como lo creaba el fascismo, ¿no? Para unir a una población detrás de ese objetivo. Un otro, ¿no? Un otro el populismo de derecha, sí. Un otro que le puede... Y crear miedo. El miedo es el caldo de cultivo para todo este populismo. Y vende muy bien el miedo. No es una estrategia perversa, pero muy eficaz. Y ahora en América Latina, o sea, en nuestros países de América del Sur, o sea, ¿cómo ha sido este proceso de la derecha en capitalizar los intereses de la clase trabajadora? ¿Te parece que es similar? No necesariamente, ahí yo creo que más ha habido falencia de la izquierda en modernizar su discurso, adaptarlo, que los aciertos de la derecha. Es decir, si han podido avanzar ha sido más por nuestros errores que por sus aciertos. Ya. Porque nosotros tenemos mucho más que decirle a esa clase trabajadora, ¿no? Son diferentes situaciones. Nosotros que tenemos gran cantidad de migrantes que están dispuestos a disputar los puestos de trabajo, pero no hemos sabido explicarles bien a nuestra clase trabajadora, miren, por este lado nunca se va a poder salir adelante, ¿no? Es con la justicia, con la equidad. Cuando le va bien al otro, nos va bien a todos. No puede haber empresas prósperas en sociedades fracasadas. Y la derecha tiene un discurso más simplista, sí, claro, más mejor empaquetado, aunque totalmente equivocado. Sí, aunque sea mentira, ¿no? Aunque sea es, una más falsa fácil, promesa. es más fácil mentir, es más fácil engañar que explicar la verdad, ¿no? Claro. De hecho, una de las Pero definiciones... se puede mejorar explicando esa verdad y no la ha logrado la izquierda latinoamericana. No he encontrado la manera. Una de mis definiciones favoritas de populismo es dar soluciones simples para problemas complejos, que es lo que se ha hecho muy bien desde la derecha. Así es. Como tú dices, simplifican los problemas. Simplifican, causa única, cuando son problemas libertad. Tremendamente complejos. Lo que Todo es falta de libertad. Todo es el Estado que te impide progresar. Sí. Y cuando te va bien es por tus propios logros, cuando te va mal son los políticos corruptos. La meritocracia. Yeah. Bueno, justo esa pregunta quería hacerte, porque creo que también, y como dices, haciendo un mea culpa desde de los fracasos de la izquierda en América, históricamente, que tal vez no ha sabido vender muy bien su trabajo y a lo mejor no los ha empaquetado bien, también es verdad que democráticamente lo que ha pasado en América es que existe una percepción muy erosionada del aparato político. O sea, la política se hace sinónimo de corrupción históricamente, principalmente en América del Sur. Entonces aquí me parece también que el discurso libertario se hace más pertinente porque supuestamente promete un Estado más chico. Digo, ese Estado que sobra nada más defiende los intereses del capital y lo hace con capa y espada, pero desaparece muchos de los recursos como capital humano, los derechos de la mujer, todas esas cosas que Milei arrancaba del pizarrón, que decía se van, y sobra solo el Estado que defiende los derechos de propiedad y la violencia de los opresores contra los oprimidos. ¿Cómo podemos nosotros revertir esa tendencia? Porque me parece que la creencia en la democracia va de la mano de la creencia en las instituciones. Pero si la creencia en las instituciones está erosionada, es difícil esperar que una promesa que prometa un Estado más eficiente venga antes de un combate a la corrupción. Entonces, ahí cómo se hace esa orden de factores. Pero a eso es que me refería. La derecha ha tenido mucho más éxito en pasar un discurso simplificado, equivocado, ¿no? Pero convincente para la gran parte de la población, para la clase trabajadora, que la izquierda. Y dentro de ese discurso está la satanización de la política. Claro. Y no hay mayor política que la apolítica. Porque siempre se va a requerir política. Y de hecho, el subdesarrollo nuestro no es a causa de la política, ¿no? Por la mala política, como muchas cosas. No es que estamos contra el periodismo, estamos contra el mal periodismo, ¿no? Hay que estar contra los malos políticos, pero la política necesaria es clave para el desarrollo. ¿Cómo podemos definir política? La forma en que esperamos racionalmente una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva. Para que haya un proyecto nacional colectivo, se requiere acción colectiva, ¿no? Si no somos atomizados, dispersos, sin rumbo. Y eso es lo que trata de hacer la derecha, para inmovilizarnos, y en esa inmovilización, en ese caos, ellos son los que reinan,
¿no? Sí. Organizados, cambian las cosas. Sí, la tendencia al individualismo contra colectivismo. Entonces no hemos sabido explicar aquello. Muchos hemos tenido éxito en el ejercicio gubernamental, ¿no? Nuestro proyecto, pues lo dicen todos los indicadores, fue muy exitoso. No pueden permitir eso. Y nos dan con todo, impiden persecución, rompimiento democrático, rompimiento de derechos humanos, para que no pueda haber procesos de izquierda exitosos, no lo pueden permitir. Entonces también se trata de eso, ¿no? El éxito en el ejercicio del poder, que lo tuvo la izquierda. Lastimosamente vino la restauración conservadora sin lealtad democrática, con ayuda de los medios de comunicación, y neutralizaron muchos de esos procesos de cambio. Pasa el tiempo, un discurso único, la gente se olvida de lo bien que estuvimos y empiezan a buscar culpables de la desgracia que viven actualmente. El Estado excesivo, los políticos, y nos hacen actuar contra nuestros propios intereses, ¿no? Claro. La cultura hegemónica, la que hablaba Gramsci. Utilizar a masa para que actúe en función de los intereses de los poderosos y no en función de sus propios intereses. Entonces, no a la política, cuando la política, esa acción colectiva es lo que lo va a sacar de la pobreza, lograr progreso, equidad, etcétera. No el Estado, cuando el Estado es el que te garantiza tus derechos, provee servicios, distribuye el ingreso, distribuye la riqueza, y ellos son los que dominan en ese caos. Claro. Sí, la ideología a final de cuentas refleja los intereses de la clase dominante, no de la mayoría. No, hay ideologías hechas a la medida. Sí. O sea, y ese es otro punto importante para ver la autenticidad de un político, ¿no? Yo tuve oportunidad de acceder a muy buenas universidades, prepararme. Si hubiera querido dinero o me hubiera metido de banquero, pues sería bastante próspero. Sí. Entonces el discurso que hoy no necesariamente, mi discurso de izquierda, mi ideología de izquierda, mi praxis de izquierda, no es lo que más me conviene a nivel material, individual, que no es lo que busco de ninguna manera. Pero la mayor parte de las veces, el discurso de Elon Musk, de Trump, es el discurso que les conviene. No es que ellos están, la competencia, el individualismo, cuando ellos están en la terraza y los otros están en la azotea. Pues. Claro. Entonces es una forma, sobre todo a los jóvenes, me dirijo, una forma de detectar, ya de prender ciertas alarmas, ¿no? Cuando el discurso que está exponiendo una persona le conviene en lo personal. No digo que necesariamente por eso no es auténtico, pero ya hay que prender alguna alarma porque es una ideología a la medida, ¿no? Digo lo que me favorece. Claro, no son inocuas. O supuestamente pienso lo que me favorece. Sí. No son, o sea, la gente no piensa de manera arbitraria y espontánea, sino que inclusive los pensamientos nacen condicionados por una serie de condiciones materiales que producen los pensamientos. O sea, la espontaneidad del pensamiento pues es impensable. Pero no solo eso, ya te digo, se adapta la ideología a las conveniencias del más fuerte. Sí. ¿No? Sí. O sea, y esto incluso, o sea, la supuesta ciencia no es otra cosa que ideología disfrazada de ciencia en funciones más fuertes, empezando por la supuesta ciencia económica. Sin Cuando duda. te hablan de libre mercado, individualismo, ¿qué te están diciendo? Que prevalezca el más fuerte. Por supuesto. Aún el concepto de la naturaleza del hombre económico, pues nada más es que un hombre de paja. Homo economicus. Que le conviene a la economía neoclásica. Que no existe, ¿no? Obvio, no. Esto de actuar, pero es un modelo de comportamiento ficticio que para justificar cualquier cosa. Por supuesto. Conviene para los modelos para cuadrar ecuaciones, no para explicar la realidad, pero para justificar también Sí. las grandes asimetrías, las grandes desigualdades, el individualismo, el materialismo. Sí, y que se mantengan las condiciones como están. Porque decía el Tusser, ¿no? La competencia, ¿no? Sí, que la ideología lo que trata de hacer es perpetuar las bases materiales que la producen. Si no somos críticos contra el origen de las ideologías, la ideología normalmente naturaliza las bases materiales que la producen. Naturalizar es que las esconden. O sea, se vuelven invisibles sin crítica. Pero quiero aprovechar este tema para aterrizar un poco más específicamente en el caso de Ecuador, ya que estamos en un momento crítico para su país y seguramente para sus habitantes. Pero primero me gustaría que tú nos ubicaras un poco geopolítica y históricamente en este momento para la gente que nos está viendo que a lo mejor no son ecuatorianos. O sea, ¿qué significa esta elección para Ecuador? Yo creo que nos jugamos el futuro en esta elección. Llevamos 8 años de destrucción. Yo no he visto destrucción tan profunda y rápida de un país en época de paz como el caso ecuatoriano. Supuestamente ha habido 3 gobiernos democráticos, no ha habido conflicto externo, no ha habido guerra civil, pero yo dejé a Ecuador como el segundo país más seguro de América Latina y somos los países más violentos del mundo. Dejé al país como una de las 5 matrices eléctricas, energéticas más estables del planeta. Hoy tenemos cortes de luz de 12, 14 horas, volvemos a importar energía. Dejé un país que crecía más que el promedio de América Latina, éramos el campeón regional de reducción de la pobreza, reducción de desigualdad, teníamos la más alta inversión pública. Hoy los niveles de ingreso per cápita están en el año 2011, la inversión pública pulverizada, la pobreza ha vuelto a crecer, la desigualdad ha vuelto a crecer. Entonces, realmente no he visto destrucción tan rápida de un país en época de paz, y si no recuperamos en las próximas elecciones ese país, ¿no?, con un gobierno en función del bien común, no en función de unos cuantos, la única legitimidad del bien común, y lo dice John Locke,
santo patrono de los liberales. Pero también lo dice el Papa Francisco. Sí, es lo que iba a decir, ¿no? Claro. Y suelen tener mucho en común. Sí. Muchos pensadores, es que es humanismo. Sí, sí, ¿ya? sí. Es la única legitimidad del poder político es el bien común. Si tú vas a buscar, ¿no?, con el poder político defender tus intereses privados, eres un corrupto. Debemos retomar un gobierno, debemos recuperar un gobierno en función de ese bien común. Si no lo logramos esta vez y siguen el gobierno en manos de niños ricos, de las élites, que además son incompetentes, o sea, son capaces, no solo son corruptas, no solo son entreguistas, no solo que hablan español pero piensan en inglés, que no les interesa su país sino Miami, sino que son ineptas, son incompetentes. Si siguen en manos de esas élites, yo creo que nos quedamos sin país. Wow. Y ahora hablando específicamente para los ecuatorianos, o sea, ¿cómo se siente el clima político en este momento? ¿Cuáles son las grandes tendencias? ¿Cuáles te parece que serían así como los puntos centrales que tenemos que conversar para que la gente tenga en mente antes de las votaciones? Primero hay una gran polarización. Llevamos 8 años de asesinato reputacional, desde que nos traicionó Moreno, ganamos elecciones, entregó todo a la derecha, a nuestros más acérrimos adversarios, enemigos, porque en verdad esa gente no entiende el juego democrático. Si sus adversarios son sus enemigos, hay que destrozarlos, no tienen lealtad democrática. Entonces entregó los medios públicos, por ejemplo, a nivel mediático ha habido un discurso único. Tú llegas al país y dices, todas las obras del correísmo, como llaman a mi movimiento político, tuvieron sobreprecio. No hay una obra con sobreprecio. No hay un juicio sobre precio. ¿A qué llamaron sobreprecio? Al reajuste de contrato. Que si haces una carretera cuesta 100, encuentras una falla geológica y te costó 120, sobreprecio. Eso no es sobreprecio, eso es sobrecosto. Es algo que suele suceder en Estados Unidos, en Europa, en el propio Ecuador. Pasó con el Metro de Quito, pasó con el tranvía de Cuenca, pero como eran obras locales, ahí no hablan de nada, ¿no? Pero nosotros eso le dieron sobreprecio y le hicieron creer a la gente que era corrupción. Entonces tenemos 8 años en discurso único, asesinato reputacional. Hay una gran polarización, pese a eso somos, gracias al pueblo ecuatoriano, pues de lejos el principal movimiento político y con grandes opciones de triunfo. ¿Y qué es lo que está en juego? Ecuador en este momento tiene por lo menos 5 crisis gravísimas. Crisis de seguridad. De ser el segundo país más seguro de América Latina, nos convirtieron en los más violentos del mundo. De tener 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, el año 2023 tuvimos 43 homicidios y el año 2024 38 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo nos superaba Chile en mi época, pero Chile tiene el doble ingreso per cápita que Ecuador. Para nuestro nivel de ingreso per cápita probablemente éramos el país más seguro del planeta. 4 ciudades ecuatorianas estaban entre las 10 más seguras de América Latina, entre ellos Quito, la única capital. Ahora 3 ciudades ecuatorianas están entre las 10 más violentas del mundo, entre ellas Durán, considerada la más violenta. Entonces, crisis de seguridad, crisis energética, nos dejaron sin luz. No construyeron un megavatio de potencia en estos últimos 8 años, porque no creen en el Estado, porque creen solo en sus negocios privados, pero tampoco lo hacen privadamente. Crisis económica. Estamos en recesión oficialmente. 3 trimestres consecutivos, hasta donde hay estadísticas publicadas en el año 2024. Primero, segundo y tercer trimestre. Y el cuarto trimestre va a ser peor porque fue cuando hubo la crisis energética, cortes de luz. Pero antes del corte de luz, de los cortes de luz ya estábamos decreciendo. Y con factores tremendamente positivos. Remesas récord de los migrantes, porque el neoliberalismo solo exporta seres humanos. Y esos seres humanos, exiliados de la pobreza, expulsados de su propia tierra, no se olvidan de su país. Y mandan ese dólar, ese euro que con tanto esfuerzo se lo ganan a su patria. Y eso es lo que sostiene la economía ecuatoriana, eso es lo que sostiene la dolarización ecuatoriana. Son más de 6.000 millones de dólares que en el 2024 de remesas. Wow. Yo en mi gobierno tenía 3.000 millones, el doble. O sea, ¿cómo pueden tener que quebrar la economía con esas condiciones? El Fondo Monetario, por cuestiones geopolíticas, no le ha dado ayuda sin límite, miles de millones en crédito. Los precios del petróleo, Ecuador es un país petrolero, han estado altos, entre 70 y 80 dólares, y aún así no tiene recesión económica. Tercera crisis. ¿Ya? La cuarta crisis, la crisis de servicios sociales. No hay medicina en los hospitales, 200.000 niños han salido del sistema educativo, es terrible, una tragedia. Y la quinta crisis, la crisis democrática, la crisis institucional. Ecuador no tiene Estado de Derecho en estos momentos. Hay un golpe de Estado. Desde el 5 de enero debió asumir la presidencia la vicepresidenta, por ley, por constitución, porque el presidente se lanzó a la reelección y como candidato tiene que pedir permiso durante la campaña electoral. No le dio la gana. Destituyó a la vicepresidenta, nombró otra vicepresidenta para encargarle a ella la presidencia. Y no hay capacidad institucional en el Estado para parar tanto abuso. Entonces no tenemos democracia y esa es la quinta crisis, la crisis institucional. Vale, mira, una por una, porque creo que hay mucho de qué hablar de todas ellas, ¿no? El tema de la seguridad fue algo
algo en lo cual sí indagué bastante, de hecho inclusive dediqué un video al tema, y se vio muy drásticamente cómo menciona los últimos 8 años se fueron desmantelando todos aquellos aparatos de Estado que garantizaban la seguridad, con la cual se construyó poco a poco durante los casi 20 años anteriores, que fue un proceso muy largo y arduo de construir todo un aparato, un sistema, una fibra que pudiera pues, revertir la tendencia, y rápidamente se perdió. O sea, se notó luego cómo desmantelas el Estado y se pierde. Alguien dijo, para construir se requiere gigantes y siglos, para destruir enanos y segundos. Es mucho más fácil destruir que construir. Tal cual. Y también Pero mira, hay una gran diferencia, Diego. No solo destruyeron las capacidades del Estado, ¿no? Teníamos Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, Ministerio de Interior solo encargado de la seguridad ciudadana. Todo lo destrozaron, por odio a Correa, para hacernos quedar mal. Para hacer quedar mal a la izquierda, que tenemos un Estado obeso. Hoy tenemos un Estado flaco y lánguido, y mira la situación en que estamos, lloramos lágrimas de sangre. Pero hay un gran cambio sustancial, sin precedentes. Nos consideran ahora el más reciente narcoestado del planeta, y tienen razón. El narcoestado infiltró al Estado. No solo existe la falta de capacidades para combatir el crimen organizado, sino la voluntad para hacerlo, porque el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, ha infiltrado sistemas de justicia, fiscalía, fuerza pública, fuerzas armadas, Policía Nacional y el propio gobierno, sectores del gobierno, sectores de la Asamblea. Claro. Entonces, no hay esa voluntad, ni tampoco la capacidad en estos momentos, pero no hay la voluntad tampoco. Así tuvieran la capacidad. No hay la voluntad para combatir el crimen organizado. Y voy a aprovechar justo esta pregunta. Es una diferencia sustancial. Sí, no, eso nunca había pasado, ni antes de mi gobierno. Porque me parece que también un poco lo que se juega ahora es soberanía contra sumisión. O sea, porque al final de cuentas un gobierno que adopta una ideología que no le conviene, pues se está entregando, ¿no? Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en el caso de Argentina es muy evidente cómo poco a poco se fue desmantelando el Estado para los beneficios de la clase capitalista. O sea, para las grandes empresas internacionales que vienen a extraer plusvalía del país, recursos naturales del país, pero llega al punto hasta metafísico, cultural, ideológico. Mira, tú eres marxista, ¿no? O eres muy cercano al marxismo. El marxismo todo lo condiciona a las condiciones materiales, a la situación material. En ese sentido soy materialista. Yo creo que las ideas sí mueven al mundo. Y ¿sí? Mucho tiempo condicionaron al mundo, ¿no? La idea religiosa, ¿cuánto tiempo nos mantuvieron en la oscuridad? ¿No? Sí. Y una idea los guerreros de terracota construían ejércitos porque creían que el emperador al morirse necesitaba un ejército en el más allá, ¿no? Y pese a que sabían que iban a matar después a los obreros, porque era todo secreto, no debían saber dónde estaban esa armada para la otra vida. Proteger al emperador, sí. Pero la creencia en la divinidad del emperador, de la autoridad absoluta, hacía que sacrificara hasta su vida. Yo creo que las ideas también mueven al mundo. Obviamente, las condiciones materiales, un avance tecnológico puede tener más efecto que cualquier lucha de clase o cualquier idea. Egoísmo racional y tantas cosas que nos presentan, ¿no? Por ejemplo, la revolución industrial transformó a la humanidad de agrícola a urbana, de rural a urbana. En todo caso, pero hay conceptos que no solo son importantes como valores en sí mismos, la soberanía, sino que son pragmáticos. Sin soberanía los países no se desarrollan. Los países que sacrifican la soberanía no es que le caen simpáticos a los imperios pues te van a ayudar más. No, te van a someter pues te ven como vasallos. Y eso no entienden los entreguistas latinoamericanos. No entienden muchas veces nuestras élites. No, que la soberanía no es solo un valor en sí mismo. No solo de pan vive el hombre. Los pueblos también viven de dignidad, de esos valores intangibles, ¿no? Pero además es pragmático. Porque sin soberanía no habrá desarrollo. Sí, no se pueden defender. Y conecta muy bien con algo que dijo Trump. O sea, Trump le preguntaron el 25 qué opinaba, le preguntaron específicamente sobre Brasil, sobre Lula, ¿no? Y que dijo, oye, ¿qué opinas de tu relación con Latinoamérica? Y dijo así, claramente, ellos necesitan más de nosotros que nosotros de ellos. Va a ser una gran relación. Te dijo todo. Ya, él dijo todo. Para él está clarísimo. Por eso yo digo que los políticos de derecha latinoamericanos están enamorados del sabor a bota. Porque inclusive su jefe les está diciendo que a mí me conviene. Tienen alma de vasallos. Sí, es un problema eso. Y eso sí se está viviendo a nivel vergonzoso actualmente. Ya. Lo de Milei. Da vergüenza ajena. Sí. ¿Cómo se va a reportar, a cuadrar? No, lo que hizo en Davos ahora también fue patético, el nivel de lo patético. Y ya te digo, yo tampoco creo en el patrioterismo, en el nacionalismo ultranza, ¿no? Pero el concepto de soberanía, bien entendido, no solo un valor, no solo es dignidad de nuestros pueblos, es algo fundamental para nuestro desarrollo. Claro. Porque cuando sacrifica la soberanía,
El resto no es que te va a respetar, te va a utilizar. Sin duda, ¿no? O sea, está sometido a los... Es más, Hegel decía, tengan cuidado, hombres de... Pero tú no crees en las ideas, pues. No, y pero el idealismo. No, pero yo soy dialéctico. No, pero... Y justo... Pero ve lo que decía Hegel. Hegel decía... No solo existe el materialismo dialéctico. Pero la dialéctica es la idea de Hegel. Voy a aprovechar para aclarar mi posición, entonces. Porque aunque soy marxista, mi posición hoy es materialista político. El materialismo político lo que hace también Escuché alguna vez. Sí. Bueno, hace como una superación dialéctica del marxismo, inclusive. Porque, pues digo, lo bonito de pensar de manera dialéctica es que hay una superación de las contradicciones. Entonces, claro, o sea, creer a Marx de manera ortodoxa es un Marx muerto, es un Marx no dialéctico. Más bien, lo que hay que darle a Marx es vida con la dialéctica. Entonces, yo puedo reivindicar sin problemas la dialéctica hegeliana y aún así continuar aplicando la materialidad. Pero mira, o sea, sin complicar demasiado Tengo la mi conversación. grande duda sobre dialéctica, por si acaso. ¿Sí? Sobre todo el materialismo dialéctico. ¿Pero por aquello qué? de tesis, antítesis, surge una síntesis superior. Pero eso al resto, nunca lo dijo Hegel. No, bueno, es la dialéctica como se la entiende. Bueno, ¿no? es la manera como se explica la dialéctica, Ya. pero eso no lo dice. Pero o sea, en todo caso no es cierto. Es una de las grandes mentiras de la historia. A ver. Porque enfrenta la tesis, antítesis, y va a prevalecer la más fuerte, así sea la peor. ¿Y no es esa la antítesis? Bueno, tesis, antítesis, pero ¿cuál va a prevalecer? La síntesis. No la mejor, no la síntesis Pero superior es que a las otras dos. Pero es que síntesis no necesariamente si mejor. no, por ejemplo, la antítesis así sea peor que la Claro, tesis. Pero es más fuerte. Los que mantienen, los que promueven la antítesis son más fuertes que los que promueven Pero mira, la tesis. lo raro de... Todo es cuestión de poder. Mira, bueno, estás más cerca del materialismo político que la dialéctica hegeliana, entonces. O sea, porque sí, estoy de acuerdo que es un tema de poder. Pero la palabra en alemán es Ausschreibung, o sea, la palabra superación. No es tanto síntesis, porque la síntesis parece... Sí, son unos problemas de traducciones. Sí, también, exacto. ¿no? Es raro, porque los problemas de traducción como que ponen más matices de gris en las lecturas, ¿no? Sí. Pero mira, o sea, tratando de reivindicar así fácil. Hegel decía, tengan cuidado, hombres de acción, porque ustedes son meros instrumentos de los hombres de pensamiento. O sea, el que hace sin saber por qué lo hace, está haciendo lo que alguien más quiere. Y creo que eso como que resume mucho el comportamiento de la política latinoamericana, porque es como que, como no saben lo que están haciendo, como decías, ¿no? Pues eres vasallo. Si tú no defiendes tu soberanía, más allá de que la importancia sea primero pragmática, material o metafísica, si tú no defiendes el concepto de soberanía y tú crees que tú defiendes el libre mercado, porque tú crees que a ti te conviene, realmente al que realmente le conviene es el dueño de las ideas que tú estás actuando. Eso también es la cultura hegemónica de Gramsci. Sí, claro, sí, también un poco. Donde el instrumento clave son los medios de comunicación, te convence. Bueno, la propaganda. Sí, te convence te de ayuda. Que lo que es bueno para las élites es bueno para ti. Defiende que sí. los valores de los opresores, no los valores de los oprimidos. Que mucho de esto es base material marxista. Y hay otra cosa. Yo no creo que no es que las ideas no muevan al mundo, sino que las ideas son materiales. ¿Por qué las ideas son materiales? Porque como tú decías, igual que la libertad, si la libertad no se puede ejercer en el mundo, no hay libertad. Para mí la idea se vuelve realmente real cuando la idea se manifiesta en algo material. Entonces, ya hoy esta distinción entre la idea como algo solo metafísico, intangible, y la materialidad como fisicalismo puro, ya no es conciliable con lo que entendemos de física cuántica y lo que entendemos de ciencia. Más bien, lo que entendemos hoy en día es que aún las ideas son materiales. Está diciendo que las ideas, para que prevalezcan, deben estar respaldadas por condiciones materiales. Tienen que poder ejercerse en el mundo. Pero no siempre ha sido así. No, que se pueden ejercer en el mundo, me refiero. Okay. Pero lo que... Tampoco, no siempre ha sido así. Las ideas no siempre se pueden ejercer. Sobre todo antes de la Ilustración y todo aquello, pues con el oscurantismo habían ideas pero son absurdas. Pero son productos de y con eso te condicionaba. Claro, pero hay periodos históricos donde se ha vivido en función de ideas así sean inviables, sí. ¿no? Pero la relación dialéctica siempre es la materia produce ideas, las ideas cambian la materia. Con los valores actuales y la visión actual, uno diga cómo pudieron creer esas barbaridades, ¿no? Bueno, pues cómo puede el pobre de votar por la derecha, ¿no? El rey tiene origen divino, así claro. que meterse contra el rey es meterse contra Dios. El derecho divino de los dioses, sí. Bueno, nos desviamos un poquito, aunque estuvo muy buena la conversación. Me encantaría tener una plática solo de filosofía contigo, y porque así, que si te gusta. Con matices también utilizan todavía esa estrategia, ¿no? Sí. La libertad de prensa, ¿no? Todos los medios de comunicación defienden la libertad de prensa. No son negocios, ellos están más allá del bien y del mal. ¿Y Chomsky? Entonces, criticar a los medios de comunicación, a las mafias mediáticas, es estar contra la libertad de prensa. No, claro. No, Todos defendemos la libertad de prensa. Otra cosa son esas mafias mediáticas. No, y algunos medios son más censurados que otros, ¿no? Siempre somos todos iguales, pero algunos somos más iguales que otros. Sí. Es raro porque, sobre todo hablando en el tema de propaganda, ¿cómo se ha sentido en este periodo electoral en Ecuador la presión, sobre todo de redes sociales? O sea, ¿cómo se ha vivido ese ambiente? Porque el problema de los bots está... Mira, déjame ir un poco más allá. Para que exista democracia necesitas información. Eso le decía Jean-François Revel, otro santo patrono liberal, ¿no? Para poder desarrollarte,
y tomar Decisiones racionalmente informadas. las mejores decisiones, necesitas información Sí. para la acción colectiva. Entonces, sin información no vas a tener democracia ni siquiera posibilidad de desarrollo. Sí. ¿Y quién te provee la información? Los medios de comunicación. Mientras no enfrentemos la cuestión mediática, no vamos a tener ni verdadera democracia ni posibilidad de desarrollo. Claro, pero es que con Y tanto todo poder en el los mundo medios. evita esa cuestión, la cuestión mediática, enfrentar ese problema Sí. para que no la acusen de atentar contra la libertad de expresión. Como cuando se quería luchar contra las monarquías y te acusaban de estar contra Dios, porque el monarca tiene origen divino, Representaba, ¿verdad? ¿no? Hasta que venía un loco y rompía con todos los esquemas. Entonces, es una cuestión que debemos enfrentar en general. Tú sabes, pues, Castel llama a la sociedad actual la sociedad informacional por lo importante que es la información. Sí, sí. ¿No? Hoy el recurso conocimiento tal vez el principal recurso de producción y la información es parte De este ecosistema. de ese ecosistema y bueno, es conocimiento también, ¿no? La información. Entonces, esto es clave para el desarrollo, clave para la democracia y está en manos de negocios privados con fines de lucro. Y ahora con las redes sociales algunos dicen, esto equilibra un poco, hace contrapeso a esos medios hegemónicos. De ninguna manera. Reproducen lo que dicen los medios hegemónicos. Antes, probablemente, el problema era la falta de información. Hoy es el exceso de la información y la mala información, Sí. ¿no? Y eso puede ser más peligroso que la falta de información. Y tenemos que enfrentar esos problemas, pero nadie se atreve a enfrentarlos para que no le digan, está atentando contra la libertad de prensa, está atentando contra la libertad de expresión, está atentando contra la libertad de pensamiento. Digo, Hay que perder esos miedos. Pedro Sánchez acaba de dar un paso muy importante en ese sentido, ¿no? Sí. A decir que hay que acabar con el anonimato en las redes sociales. Bueno, eso me parece sumamente interesante. De las pocas cosas de que estoy de acuerdo con Pero Pedro es que Sánchez. debe tener esa. responsabilidad. Sí, sí. O sea, lanzas cualquier mentira desde el anonimato, sabes el daño que puedes hacer. Sí. Porque ese es otro punto, como corolario. La defensa de la verdad como un derecho humano. Estamos en una época donde se ha destrozado la verdad. Y sin verdad no vamos a tener, como te decía, democracia ni desarrollo. Sí. Y parece que no importa que se destruya la verdad, ¿no? Sí, la distinción ya no es tanto entre verdad y mentira, sino que ya la verdad es indefinible. O sea, ese es el problema de la posverdad que dice, ¿no? Yo no comparto mucho No, eso. yo Yo creo tampoco, que... pero es la lectura que se hace O sea, superficialmente. yo creo que hay también cosas es que más objetivamente puedes saber si es verdad o mentira. Hay zonas grises. Sí. Pero claramente, además que muchas veces de forma deliberada se miente. No, y y eso también- debería ser un delito, porque Sí. es un derecho mío saber la verdad. No es un favor que me da un medio de comunicación que me transmita la verdad. Es su deber. Ellos deben ser los guardianes de la verdad. Por Y ejemplo- se han vuelto los principales ladrones de esa verdad. En Ecuador, por ejemplo, las redes sociales son obligadas a tener empresas nacionales, o sea, tener una sede en el país. No hay ninguna regulación. No hay ninguna regulación. No, eso. Sí, es que eso también no les da ninguna soberanía. Es de el actuar reino de lo sobre ellas. arbitrario. Sí, sí, sí. Es terrible. Para la democracia es terrible. Sí. Tan terrible como la falta de información Es es el el exceso. exceso de la información, pero sobre todo la mala información. Claro, que es lo que prevalece en redes sociales. ¿Y cuál sería una dirección tuya o una sugerencia tuya para empezar a regular estos asuntos? Porque redes sociales es verdad que hoy en día... Responsabilidad. Sí. Por ejemplo, en nuestras constituciones hay que reformar la Carta de Naciones Unidas, que tiene más de 75 años, donde se pone como derecho humano hasta los derechos de propiedad intelectual. ¿Te imaginas? Hay que poner a la verdad como derecho humano. Sí. Y cualquiera que tenga trascendencia, que tenga influencia sobre el colectivo, Tiene responsabilidad. llámese periodista, político, maestro, que falte deliberadamente a la verdad, debe ser sancionado porque está atentando contra mi derecho. El daño que me puede hacer como persona, pero también como colectivo, como colectividad, es inmenso. Claro. Entonces, debemos rescatar el valor de la verdad, ¿no? Sí. Y defender la verdad, como te decía, como un derecho humano. Sí, fíjate que estoy leyendo un libro muy bueno que se llama Superficiales, de un neurocirujano americano, de hecho, que habla sobre lo que nos está haciendo redes sociales. Y habla mucho sobre este proceso que tú dices que pasamos de a lo mejor accesos limitados a información a la infodemia, ¿no? De que estamos bombardeados por demasiada información al mismo tiempo y lo que produce esto como sujetos, porque produce sujetos que están crónicamente distraídos, ¿no? O sea, la capacidad de retención bajó, el tiempo de atención bajó, o sea, la capacidad en general crítica, la gente bajó. Nuestras capacidades cognitivas como generación están por Pero los tiene suelos. otras connotaciones. No sé si tú conozcas a ese filósofo que ¿Cuál? a mí me encanta, Byung-Chul Byung-Chul Han. Han, ya coreano, con nacionalidad alemana. soy tan fan. Él habla de la Sí. infocracia. Sí, sí, sí. ¿Ya? Y la información a la medida. Sí, sí, sí. Y eso no favorece a la democracia, la destruye. Claro. ¿Por qué? Porque te mandan lo que quieres escuchar y eso te ratifica en tus posiciones. El algoritmo. Y ya no expones tus opiniones frente a lo de los otros para que ustedes sean antítesis y salga la síntesis. sí, sí, sí. ¿Ya? Haces Se cámara de pierde el eco. concepto de opinión pública, Sí. se pierde el concepto de colectivo, te reafirmas en tus convicciones y nos volvemos tribus.
Sí. Se rompe. Sí, gregarios, ¿no? Se rompe ese colectivo social y eso es tremendamente dañino a nivel de sociedad, a nivel democrático, ¿no? Sí. Y específicamente en esta elección tú ves ¿Por un qué no efecto... te gusta tanto Byung-Chul Han se me hace un poco superficial en su aproximación a algunos filósofos. Porque, por ejemplo, es que a mí me gusta mucho Freud, probablemente es de los filósofos, y considero a Freud filósofo en cierto sentido por la manera en cómo habla de ontología. A mí me parece que la manera como habla de Freud a veces es un poco Yo creo que está superficial. diciendo cosas muy importantes, Byung-Chul Han. No, claro, yo lo he leído muchísimo. muy He leído prácticamente 8 de sus libros. Sí, Creo los que ensayos, no son como... Sí, y son cortitos. Son muy cortos, muy libros amenos. Sí, Y muy muy amenos, amenos, sí. exacto. Pero justo por eso, porque a veces creo que agarra unos conceptos que a mí me parecen muy bellos y creo que los hace garras. Por Es la muy manera como idealista los alguna usa. vez, es muy Sí, devoción a la a lo realidad. mejor, sí. Pero tiene cosas buenísimas. Sí, ¿eh? muy Su bueno. libro sobre la belleza me parece increíble, que es una crítica a la estética y al arte contemporáneo. Tiene uno que se llama Perdidos en el enjambre, que habla sobre la subjetividad del individuo perdido en una masa donde no hay sentido de comunidad, sino que somos un enjambre de abejas, pero estamos todos solos juntos. Es bellísimo el libro, que está muy bueno. Pero fíjate que más bien lo que iba con esto es a la pregunta de qué efecto ha tenido, porque me parece que esta entrevista va a estar en redes sociales. Seguramente la gente está formando su opinión sobre cómo votar ahora en febrero por mucho de lo que está viendo en redes sociales. ¿Cómo se está dando ese discurso y qué crees que se pudiera rescatar? O sea, ¿qué pudiéramos hacer nosotros para informar mejor a la gente que Las está redes consumiendo? también es la ley del más fuerte. O sea, por ejemplo, tenemos un Novoa que antes de las elecciones gastaba cerca de 2 millones en publicidad, en pauta en redes sociales, que tiene miles al año, al de mes. bots, ¿no? De granjas de bots, Sí. de troles. ¿Cómo compites contra eso? ¿No? Entonces eso hay que regularlo, si no destroza la democracia. Sí. Te insisto, te manipulan. Sí. Yo no entiendo, en principio si un medio de comunicación publica algo falso es sancionado, pero en redes sociales te pueden publicar cualquier tontería y no pasa nada. Sí. Tiene que regularse esas redes sociales, por eso te decía, yo estoy de acuerdo con Pedro Sánchez. Yo y también. tiene que sancionarse Sí. al que deliberadamente Miente o quiso engaña. engañarte. Por ejemplo, el que creó granjas de troll, el que creó una fake news y tantas Claro. tonterías más. Claro, porque también cómo funciona mucho este tema de la impresión por lo numérico. O sea, ves un tweet, un post y tiene miles de compartidas, miles de comentarios, millones de interacciones, pues se ve como la verdad. Porque, o sea, democráticamente es como si la mayoría estuviera dándole su voto a través del clic a algo que representa una cosa que más gente está de acuerdo. Entonces se crea, hay un documento bellísimo de una antropóloga alemana que se llama El Espiral del Silencio, que habla como sobre cómo se constituye la opinión pública en la era digital. Es fascinante, porque realmente lo que pasa es que hay una minoría altamente vocal que determina la verdad contra una mayoría silenciosa. Y es increíble porque a mí me pasa mucho de que Hay yo... cosas mucho más graves, ¿no? Sí. A ti no te gusta mucho Byung-Chul Han. pero la psicopolítica. Sí. Cómo ya no se necesita el garrote, sino Claro. que uno aplaude a sus propias cadenas, Bueno, pero te es que están eso está en manipulando, Foucault. Sí, es justo te mi están crítica. creando información Sí. a tu medida. Sí, Tú sí, crees sí. que estás siendo libre, que estás Y no, obteniendo datos obvio. para actuar libremente, autónomamente, y lo que están es manipulando. Y el algoritmo y te conoce aplaudes mejor esa que tú. manipulación. Sí, y el algoritmo te conoce mejor que tú y te Así estaba es, dando justo sabe lo mejor que que quieres tú escuchar. hasta cuántas veces va a ir a misa en los próximos meses, Sí. cuántas veces tienes actividad sexual en la semana, No, tienen no. mucho más información, te conocen a ti mejor que Yo leí un caso mejor que tú mismo. Yo leí un caso que me derritió el cerebro. Una pareja descubrió que estaba embarazada por Amazon, porque Amazon les sugirió pañales. Y dijo de que, oye, ¿por qué no se está sugiriendo pañales? Y la chava dijo, oye, sí es cierto, se me hace que voy tarde. Si hicieron la prueba, estaban embarazados. Qué barbaridad. Amazon supo antes que la pareja que necesitaban comprar No, pañales. con unos cuantos likes una en locura. redes sociales ya sabes cómo piensas, qué Obvio. vas a hacer, etc. Sí. En Pueden ese sentido pronosticar estoy- bastante bien tu to- comportamiento. Y Y, entonces- te preparan información a tu medida y te manipulan, te están esclavizando y tú estás aplaudiendo tu libertad. Y tú crees que fue tuya la idea. Y tú Y crees que crees que eres libre. Y sí, exacto. Bueno, entonces, tratando de hacer este tema de predicciones. El gran hermano. Sí, el gran hermano. Antes se Introyectado. daba hasta la vida para proteger tu privacidad, ahora la donamos gratuitamente con los likes, las películas de Bueno, Netflix te que ves, encantaría- etcétera, y te manipulan Te totalmente. encantaría. Hay un ensayo muy bonito de Luz y Guattari, que es pues siguiendo el trabajo de Foucault sobre la introyección del panópticon, que habla de las sociedades del control. Está muy, muy bueno. Y hablando de este tema de las predicciones, presidente, para no abusar demasiado de tu tiempo, ¿qué podemos esperar de estas elecciones? O sea, hasta ahora estamos ganando, no nos van a dar ganar. Esto también tiene implicaciones geopolíticas, si quieres, modestia aparte, un error que cometí fue haber subestimado nuestro proceso y mi rol particularmente. Ya. Porque, bueno, yo dije, cumplimos hasta el 2017, dejé todo mi esfuerzo por el bien de mi país, creo que fuimos un gobierno bastante exitoso, me voy tranquilo a mi casa, nunca me dejaron ser expresidente, nunca me permitieron regresar a mi país, me hundieron en juicios penales, el offer e indagaciones penales,
No tengo hasta una sentencia por influjo psíquico, que este año se le va a derrumbar probablemente en el Comité de Naciones Unidas, esos otros problemas, ¿no? Los sistemas internacionales de justicia, ¿cuánto demora en una burocracia? Se ha perdido el hambre de justicia y mientras tanto destrozan nuestros derechos humanos y destrozan a nuestros países, ¿no? Pero en todo caso, ellos no pueden permitir un proyecto de izquierda exitoso, un proyecto alternativo exitoso. Y eso fue la Revolución Ciudadana de Ecuador. Entonces les vamos a ganar en las urnas. Otra cosa es que nos den ganar, porque van a utilizar todos los medios para impedir nuestra victoria. Y aquí una pregunta a lo mejor un poco complicada. ¿Y te parece que esta resistencia ilegítima es algo que tiene solo actores internos o tiene algún tipo de apoyo externo? No, eso te estoy diciendo. Yo subestimé nuestra importancia y por supuesto que tiene actores externos, tiene la embajada, ¿no? Tenemos pruebas, hay chats que se han revelado, etcétera, donde el embajador Michael Fitzpatrick, ya no sigue él, pero con la fiscal, que es una corrupta total, prepararon los casos contra nosotros para impedirnos regresar al poder, para impedirme que yo regrese a mi país. Y tú sabes, la ausencia de líder fundacional es terrible, para ¿no? mover los movimientos. Modestia aparte, o sea, si hubiera regresado al país en el 2021, iba a ser candidato, hubiéramos ganado las elecciones y Lazo nunca hubiera sido presidente. Pero horas antes de mi inscripción, en plena pandemia del COVID, en tiempo récord, me sacaron la sentencia más ridícula de la historia de la humanidad. Como no me podían acusar de nada, dijeron que a través de influjo psíquico dirigí una organización dedicada a los sobornos. Pero así está, no lo vas a creer, yo te puedo mandar la sentencia, ¿no? Entonces, pero idealistas, ¿eh? Se le va a derrumbar esas tonterías, sí. Pero ya el daño está hecho. Sí, claro. Ya el costo es irreparable, inmenso. No hay que perder la esperanza. Vamos a salir adelante, vamos a revivir Ecuador, pero tampoco podemos alejarnos de la realidad, no podemos dejar de ser objetivos. Hay un daño inmenso ya, el costo ha sido gigantesco. Brutal. A nivel de malestar, a nivel de migración, a nivel de pérdida de tantas cosas, ¿no? Muertes, ¿cómo recuperas los muertos por la inseguridad? ¿Cómo recuperas los muertos por falta de atención durante el COVID? ¿Ya? No se pueden recuperar. Entonces el costo es enorme. Y ya lo pagamos. Nos retrasaron décadas. Sí. Últimas dos preguntas y prometo que cerramos. La primera es, y esto pudiera ser indicador, porque además el manual de las revoluciones de colores es muy predecible históricamente. O sea, tienden a seguir exactamente los mismos pasos, pasan por los mismos momentos. ¿Se pudiera ver algo como potencialmente un intento de una revolución de color? O sea, para robarle el resultado de la elección. Están dispuestos a todo. Van a impedir por todos los medios nuestra victoria, tienen de su lado los medios de comunicación, tienen de su lado la embajada, nosotros tenemos de nuestro lado el pueblo ecuatoriano. Pero hemos ganado holgadamente, no nos va a permitir ganar porque además todo está tomado. Las autoridades electorales, la Corte Constitucional, los mismos medios, la mafia mediática, las Cortes de Justicia. Entonces, lo único que nos queda es nuestro pueblo, las Fuerzas Armadas, policía, como han cometido una serie de abusos, este tipo le ha prometido impunidad total, ¿no? Entonces todos esos poderes fácticos están contra nosotros y si no ganamos con una holgada ventaja, va a ser muy difícil que nos dejen ganar. Incluso con esa holgada ventaja pueden intentar cualquier cosa para impedir nuestra victoria. Entiendo. Impedir otorgarnos la victoria, porque le vamos a ganar. Claro, porque la victoria se determina por el voto del demos, ¿no? Y invariablemente ¿no será intrínseca esta fragilidad del propio sistema liberal? O sea, esta susceptibilidad a estos movimientos, por ejemplo, a los intereses del capital, a la intervención extranjera, a la intervención de fuerzas extranjeras más poderosas. O sea, ¿no es esto intrínseco al liberalismo? Es intrínseco a la democracia formal liberal. Ya. Yo he sostenido que América Latina no tiene democracia, tiene elecciones periódicas. Pero democracia es un concepto mucho más allá. Sí. La única legitimidad del poder democrático, como decía, el poder político en general, pero más aún el poder democrático, es el bien común. ¿Cuándo hemos tenido sistemas democráticos donde todo está para que lleguen las élites, para que sigan los mismos grupos en el poder? Por supuesto no hay que desechar lo ganado. Ese fue el error que cometió la izquierda chilena y le costó lágrimas, ¿no? No, esto no es una democracia real y perdieron todo y tuvieron una dictadura. O sea, hay avances, ya poder votar cada cierto tiempo da esperanza, pero falta mucho más pues, para tener verdaderos sistemas democráticos. Las elecciones periódicas, universales, transparentes, anticipadas adecuadamente. Directa. Es solo un componente del sistema democrático. Hay otros componentes como el Estado de Derecho, el conjunto de reglas para limitar el poder, pero también para limitar la dictadura de la mayoría, pues la mayoría coyuntural, para que no pueda aplastar tus derechos en función del humor coyuntural. Sí. ¿Ya? Entonces hay una seria igualdad de oportunidades. ¿De qué democracia me hablan si hay gente que está buscando cómo llenar la olla para alimentar a sus hijos y está preocupado en aquello? Entonces necesita cierto nivel de equidad material también para tener una democracia real. Necesita información veraz. Sí. Entonces con las mafias mediáticas que tenemos, que en lugar de información te dan manipulación,
No tenemos verdadera democracia. Entonces, nosotros tenemos elecciones, básicamente. Todavía construir verdaderos sistemas democráticos es una tarea pendiente en América Latina. Y convertirlos en instrumentos de desarrollo, porque eso es clave. Pasar el paso del desarrollo. Somos 200 años, hemos pasado en su desarrollo, son suficientes. Nuestros sistemas democráticos deben ser instrumentos de desarrollo. ¿Qué significa? Ser pragmáticos y hacer lo que ellos hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, no lo que hacen ahora cuando están desarrollados. Por ejemplo, ¿ya? La alternancia, ¿no? Como dice mi buen amigo Atilio Borón, la alternancia es tener democracia sin alternativa, ¿no? Republicanos y demócratas, ¿no? Alternancia sin alternativa. Disidencia Pero, por controlada, ejemplo, dice. Estados Unidos, Sí. hasta 1952 tuvo reelección indefinida, pues, de presidente. ¿Por qué? Porque no podían darse el lujo de prescindir de un buen gobierno. Franklin Delano Roosevelt, que es considerado uno de los 3 mejores presidentes de la historia estadounidense con Washington y Lincoln, fue 4 veces electo presidente y se murió en la oficina. Se murió en el ejercicio del cargo si no le hubiera seguido ganando las elecciones. Solo después de eso, porque todos querían la cereza del pastel, demócratas y republicanos, hicieron la enmienda constitucional para que solo haya una reelección. Pero de ahí para abajo, senadores, congresistas, gobernadores, todos tienen reelección indefinida. Pero ¿cuál es el mensaje? Que los países en vías de desarrollo no pueden prescindir de buenos gobiernos. Estoy de acuerdo. Si yo fuera boliviano, un Evo Morales, ¿qué era Bolivia antes de Evo Morales? Yo votaría 10.000 veces por Evo Morales, no dejaría ir nunca. ¿Qué era Bolivia antes de Evo Morales? O Putin, pero o Xi vienen los Jinping. supuestos demócratas liberales y ven lo que ahora hace Estados Unidos, pero ni siquiera todo el mundo desarrollado. Cuando Angela Merkel ganó 4 veces la Cancillería alemana, cuando fue 16 años la principal lideresa de Alemania, ella es una lideresa y Alemania es una democracia madura. Cuando Evo Morales gana 4 veces las elecciones y es 14 años presidente, es un dictador, un caudillo, y Bolivia es una dictadura. Entonces ese doble estándar, esa doble moral, y hay gente que cree esa tontería porque quieren aparecer como los grandes demócratas liberales. Totalmente. Debemos tener democracias que sirvan fundamentalmente como instrumento de desarrollo, y esa es la mejor manera de fortalecer la democracia, porque democracia sin condiciones no solo formales, derecho al voto, Estado de Derecho, condiciones reales. Tener el pan para cada día, tener educación básica, acceso a salud, ¿no? Sin ese desarrollo no existe, no podremos alcanzar esa democracia real. Presidente, no quiero agregar ni una palabra más porque me parece un cierre impecable. La verdad es que lo que mencionaste sobre el doble uso, la doble vara del dictador, de no. a quién le conviene o no. Yo no sabe si reír o llorar. No, la disidencia controlada sí es Cuando le patético. ganamos todas las elecciones somos los caudillos. Exacto. Y tenemos dictadura. Cuando ellos ganan todas las elecciones son líderes y tienen democracias maduras. Claro. Qué coraje que son da, amiguísimos de los catarís, pero... No, sí, pues. Qué interesante, ¿no? Critican la democracia en ciertos países latinoamericanos, pero son Rarísimo. ultra amigos de Arabia Saudita, Qatar. No, y luego ponen un demócrata en Siria e inmediatamente dicen, bueno, los próximos 4 años no van a haber elecciones, ¿no? Pero lo hicimos en nombre de la democracia. No, y los que antes eran terroristas ahora son estadistas. Increíble, ¿eh? Sí, Increíble. Eso es el doble idioma. moral increíble. Hay que mantenerse como frecuentemente actualizando la lengua. Realmente es vomitiva la hipocresía mundial. Te agradezco Diego, muchísimo. Qué un placer, de ¿no? verdad Y siempre a la orden, encantado. Mi canal siempre está abierto cuando Muchísimas quieras gracias. conversar. Espero que sea la primera de muchas siempre a la orden, conversaciones. ¿no? Un placer también conversar contigo. Estaremos platicando. Aprendo mucho. No, hombre, al Muchísimas contrario, un placer. A todos los que nos vieron, les agradezco mucho la atención. Dejen aquí abajo sus comentarios, qué les pareció, qué aprendieron, qué disfrutaron, qué más les gustaría platicar si eventualmente llegamos a una segunda parte de la plática. Y gracias por su atención.